Bueno, vamos a ver el principio de funcionamiento del manómetro industrial de tubo Bourdon y los ajustes de campo que hay que hacerle eventualmente cuando se descalibra. Servidor Julio César de Jesús Balanzar Chavarría. Vamos a ver un poco de historia. Eugène Bourdon, París, 8 de abril de 1808, París, 29 de septiembre de 1884, fue un relojero e ingeniero francés que en 1849 inventó el manómetro Bourdon, que sirve para medir la presión que aún no se usa hoy en día industrialmente, capaz de medir hasta 690 megapascal, unas 6.800 atmósferas, que es más presión que las que manejaban los manómetros previos. Este aumento del rango se hacía necesario con el desarrollo de la máquina de vapor, inventada en Inglaterra, que necesitaba trabajar en rangos superiores. Fundó la Bourdon, Eugène Bourdon fundó la Bourdon Sedem Company para fabricar su invento. Los derechos americanos de la patente fueron comprados por Edward Ashcroft, que en 1852 creó la Ashcroft Incorporated. El tubo Bourdon es un elemento sensible a los cambios de presión. Este entra por dentro, la presión a medir, dentro del tubo, es un tubo, ¿sí? Y es el elemento sensor de los manómetros de tubo Bourdon. Todos los instrumentos que sirven para medir variables en los procesos tienen siempre algún elemento que es el sensible a los cambios de esta variable. Por ejemplo, los termómetros de mercurio, el elemento sensible pues es el mercurio, que se dilata o se contrae con los cambios de temperatura. Aquí es el Bourdon el que detecta estos cambios y se deforma. El tubo Bourdon basa su funcionamiento en las deformaciones que la acción de las presiones en su interior, es un tubo, ¿sí?, provoca, es un tubo cerrado, vamos a ver, provocan sobre el tubo metálico doblado en forma de C, llamado tubo Bourdon. Ver figura 1 a continuación. Y bueno, aquí la tienen, como ven, el tubo Bourdon está cerrado en el extremo, ¿sí? Es un tubo aplanado, ¿sí? La presión entra, según se observa en la parte inferior, entra la presión manométrica que se va a medir. Esto va conectado con esta rosca a la tubería, en un cople en la tubería, ¿verdad? Se tiene un cuadro para apretar bien esto, ¿verdad? Y bueno, ya saben, meterle cinta teflón para evitar fugas aquí. Y el extremo está cerrado en el otro extremo, y cuando entra la presión le pasa lo que a los espantasuegras. Simplemente entra la presión y se extiende tantito y se contrae, ¿sí?, cuando se le quita la presión, ¿sí? Ahora bien, cuando es una C, cuando es una espantasuegras es mucho lo que se deforma, pero cuando es una C es poco. Va a haber necesidad entonces de diseñar un tren de engranes para amplificar el pequeño movimiento del extremo de la punta del tubo, que es de alrededor de 5/16 de pulgada. Vamos a leer. El tubo Bourdon tiene la particularidad de que mientras se le haga trabajar dentro de su límite elástico, ya saben, el límite elástico de un material es aquel rango, ¿verdad?, de fuerza o de esfuerzo, ¿verdad?, después del cual, si se le aumenta, si se pasa este límite, se deforma permanentemente y ya no recupera su forma inicial, queda un poquito deformado. Entonces, una de las condiciones de la utilización del tubo Bourdon es hacerlo trabajar dentro de su límite elástico, ¿verdad?, el cual el fabricante pues ya lo tiene diseñado para que el rango de presiones que trabaje pues caiga dentro del límite elástico del mismo. Entonces dice, el tubo Bourdon tiene la particularidad de que mientras se le haga trabajar dentro de su límite elástico, vuelve a su forma original al cesar la acción de la presión. Los materiales con los que se construye el tubo Bourdon son bronce fosforado para aire, agua y fluidos no corrosivos a temperaturas no mayores a 130 grados centígrados, y para procesos con fluidos de diferente, acero inoxidable 316. Si se observa un tubo Bourdon en operación, se verá que existe un conjunto de fuerzas internas debidas a la presión interna al tubo, la presión manométrica a medir, cuya resultante tiende a extender al tubo. Vamos a ver, la presión interna actúa sobre las dos superficies, la superficie externa al tubo y la superficie de la parte la curva más pequeña del tubo en C. Ahora bien, la externa tiene un perímetro más grande que, multiplicado por el ancho, nos da la fuerza que actúa sobre esta parte, y
esta presión multiplicada por la otra área que es más pequeña, la inferior, ¿sí? Pues entonces produce una fuerza menor. Por lo tanto, la fuerza mayor lo vence, gana y extiende al tubo. Vamos a ver. Si se observa un tubo Bourdon en operación, se verá que existe un conjunto de fuerzas internas debidas a la presión interna al tubo, cuya resultante tiende a extender al tubo Bourdon. Esto es debido a que el arco de la superficie externa de diámetro D mayúscula, ahorita lo vamos a ver en la siguiente figura, es el de mayor perímetro y por lo tanto mayor área en comparación con el arco interno, cuyo diámetro D minúscula es menor y por lo tanto las fuerzas sobre D dominan y tienden a extender al Bourdon. Y miren, aquí lo tienen, se ven todas las flechitas, indican la presión debida a la línea cuya presión se está midiendo, que es la presión, y esta presión multiplicada por el perímetro externo y por el área A que nos da y por el ancho A que nos da el área, pues nos da una fuerza que es más grande que la que actúa sobre el perímetro interno, que es menor, ¿verdad? Entonces se extiende. El movimiento de la punta del tubo, ¿no? Está presentada aquí por medio de esta flechita en forma de curva que dice que cuando le entra la presión se extiende y cuando le deja de aplicar la presión regresa a su forma inicial, claro, haciéndolo trabajar dentro de su rango de elástico al material. Ahora, se observa también que externamente al tubo Bourdon actúa la presión atmosférica, que es mucho más chica, por eso se ponen mucho menos flechas. Esta presión atmosférica, como actúa en sentido contrario, pues la resultante tiende a cerrar el tubo Bourdon, de tal manera que si le quitamos la presión atmosférica al tubo Bourdon, este se extenderá un poquito más. ¿Qué tanto más? Pues lo que se debe a la presión atmosférica. Entonces se obtendría una lectura un poco mayor que recibe el nombre de presión absoluta. Vamos a leerlo. Dice rosca para conectar a la tubería, presión manométrica a medir, cuadro para apriete con llave, presión atmosférica, movimiento de la punta del tubo, el ancho A del tubo Bourdon, A minúscula, y la presión atmosférica externa mucho menor. Dice, si se analiza con mayor detenimiento, se observa que por la parte de afuera del Bourdon existe un conjunto de fuerzas que tratan de cerrarlo y que son producidas por la presión atmosférica. Por lo tanto, si el tubo Bourdon se utiliza para construir un manómetro, cuando éste se liberara de la presión atmosférica, marcaría una presión mayor en una cantidad igual a la atmosférica. A esta nueva presión se le llama presión absoluta y a la anterior presión manométrica. Matemáticamente esto queda expresado como presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Entonces, al actuar la presión dentro del tubo donde extenderse el movimiento del extremo libre es relativamente pequeño, unos 5/16 de pulgada, y debe de ser multiplicado para obtener el desplazamiento necesario del puntero sobre la aguja. Debe de moverse más la aguja, debe girar un ángulo grande, ¿verdad? Entonces, para lograr esto se necesita un tren de engranes cuidadosamente diseñado para amplificar la deformación del extremo del tubo Bourdon, tal como el que se ilustra en la siguiente figura, en el que el juego cremallera-piñón logra esto. Vean ustedes, el extremo del tubo mueve a la cremallera que pivotea alrededor del pivote, ¿verdad? Entonces la cremallera es un engrane grande, con un diámetro grande, y conecta con el piñón, que casi no se puede observar ahí, ¿verdad? Que está montado sobre el eje de la aguja, de tal manera que para un pequeño movimiento de la cremallera, entonces hay mucho movimiento del piñón y por lo tanto la aguja se mueve, amplifica este movimiento y es más sensible, ¿verdad? Vean ustedes cómo el extremo del tubo Bourdon se conecta a la cremallera por medio de un eslabón que tiene dos tornillos para ajustar, ¿verdad? Uno que va conectado al tubo Bourdon y el otro que va conectado a la cremallera. Y ya se tiene ahí la base o caja del tubo de Bourdon en donde va montado esto, la rosca macho para conectar al acople o tubería, la entrada de presión, el eje de la aguja que va montado sobre el piñón, la placa superior del mecanismo o del movimiento que pues junto con la base ranurada pues encierran o contienen este mecanismo, un tornillo micrométrico que luego vamos a ver para qué sirve y la base ranurada del mecanismo o del movimiento que también vamos a ver posteriormente sirve para calibrarlo.
Cualquier desgaste de los ejes, dientes de engrane o suciedad que produzca excesiva fricción en ellos puede causar errores que se multiplican dando una lectura errónea, por lo que se requiere en el campo hacerle los siguientes ajustes. Cuando se le da mantenimiento al equipo, pues también se le da mantenimiento al manómetro de una vez y le hacen los ajustes que vamos a ver a continuación. Ajustes de campo al manómetro de tubo Bourdon. Los ajustes de campo del manómetro en situ, en el lugar, ¿sí?, del manómetro de aguja son pequeños y se pueden hacer con cierta facilidad. Para llevar a cabo estos ajustes es necesario comparar lecturas con un manómetro patrón. Se necesita primero tener un manómetro patrón, es decir, una T, la presión le llega al manómetro que estamos calibrando por un lado y la misma presión le llega al manómetro patrón, y entonces la presión que indica el patrón debe ser igual a la presión que debe de indicar el manómetro que estamos calibrando, y entonces si no es, pues se calibra. Así, los ajustes de campo al manómetro son, entre otros, los siguientes. Vamos a ver los efectos sobre el puntero de los tres ajustes al manómetro de tubo Bourdon. El primero es mover el sistema de transmisión, cuerdas del reloj y mecanismo completo, pues suele ocurrir que los engranes se ensucien de tierra y grasa. Lo primero que hay que hacer es mover esto para eliminar pues la suciedad que está entorpeciendo el funcionamiento del aparato, ¿sí? El otro ajuste es el ajuste de cero, que ese sí hay que mover ya las piezas del mecanismo. Luego viene el ajuste de amplitud o rango y luego viene el ajuste de linealidad. Los efectos de estos tres últimos ajustes se muestran en las gráficas siguientes. Y vean, la raya inclinada que parte del 0, que forma 45 grados, ¿verdad?, es la lectura que debe de marcar el manómetro, es la lectura que marca el manómetro patrón. Entonces puede suceder que nuestro manómetro marque unas lecturas regidas por la línea que está más abajo o por la que está más arriba, o sea, nos marca un error parejo, ¿verdad? Entonces se le llama a este ajuste, hay que ajustar esto a fin de que nos marque lo mismo que el manómetro patrón. Se le llama ajuste de calibración del 0. Luego tenemos esta otra, en la cual sí marca 0, igual que el patrón, cuando no tiene presión, pero conforme va aumentando la presión, o nos va marcando menos presión, o nos va marcando más presión que el patrón, y entonces hay que calibrarlo. Se le llama calibración de amplitud o rango, es el número 2 aquí. Y luego tenemos este otro que las lecturas generan una curva. En los extremos sí, las lecturas o sea, del 0 y en el extremo superior del rango, pues sí marcan igual, pero en medio no, y entonces hay que hacer este otro ajuste que se le llama calibración de linealidad y está marcado con el número 3, ¿verdad? Entonces dice, en las tres figuras la recta del medio representa la lectura correcta, la del manómetro patrón. De abajo dice figura 4, ajustes de campo del manómetro Bourdon. Se recomienda que para hacer estos ajustes, primero hay que tener suficientes lecturas que indique la necesidad de hacerlos. Primero hay que checar que efectivamente está descalibrado. Se procede en la forma siguiente, precisamente en el orden que se dan. La 1, ajuste o calibración del 0, el 1, ver figura 4.1. Este ajuste se puede hacer moviendo el tornillo micrométrico que hace rato vimos de la aguja hasta lograr subir o bajar a 0. Cuando el error no es muy grande, ver figura 5 a continuación. Ya lo tienen, el tornillo micrométrico. Se tienen aquí dos tornillos micrométricos que hace que la aguja suba o baja y coincida el 0 con el 0 del patrón, y si es el único error que tiene, pues ya queda calibrado. Entonces tenemos los tornillos micrométricos aquí, con un desarmador se le mueve hasta hacer coincidir la aguja con la lectura en 0, dice. Otra forma de hacer este ajuste es desmontando la aguja y volviéndola a colocar. La aguja se monta sobre unos dientes, ¿sí? Son dientes de engrane, ¿verdad? Y macho, y la aguja los tiene hembra, y entonces se le brinca un diente para arriba o un diente para abajo, ¿verdad? Entonces otra forma de hacer este ajuste es desmontando la aguja y volviéndola a colocar de tal manera que ya indique la lectura correcta. El mejor lugar de hacer esta calibración es con una presión igual a la de media escala. Por ejemplo, si el rango del manómetro es de 0 a 100 libras por pulgada cuadrada, entonces la calibración se hará para una lectura de 50 libras por pulgada cuadrada.
El ajuste de cero es uno de los más frecuentemente requeridos. Este ajuste mueve la escala completa hacia arriba o hacia abajo al mismo grado, como lo muestra la gráfica 1 que ya vimos. Este ajuste se utiliza también para compensar la diferencia de altura hidrostática entre el elemento de presión y la toma de la misma. Vamos a suponer que se está tomando una presión de un líquido que está en la parte superior. Entonces, pues, aparte de la presión en el recipiente, se va a tener una presión debida a la columna, ¿verdad? Y entonces, pues, hay que ajustar esto para que nos indique la presión, eliminar la presión debida a la columna y que nos indique la presión en el recipiente. Mecánicamente, este ajuste varía un poco de acuerdo con el modelo del instrumento. Algunos llevan dos ajustes de cero, uno grueso y otro fino. Vamos a ver el segundo ajuste, que es la calibración de amplitud o rango, que es la figura 4.2, que la estoy repitiendo aquí. Dice, este ajuste de amplitud o rango corresponde al error indicado en la gráfica 2 de la figura, en la que conforme aumenta la presión, aumenta el error. Ahí lo tenemos. Como se indica en la figura 4.2 a continuación, aflojando el tornillo de ajuste y retirándolo del pivote, disminuye la lectura de la aguja a fin de calibrar el instrumento. Si al contrario, al alejarlo, la lectura de la aguja disminuye, alejándose de la correcta. Entonces hay que aflojar el tornillo de ajuste. Ahí se ve el tornillo de ajuste que está que conecta el eslabón con la parte trasera de la cremallera. Tiene una ranura por la cual se puede mover, ¿sí? Ahí está subrayado, tornillo de ajuste, y el pivote alrededor del cual pivotea la cremallera, y debe tener lo más exactamente posible 90 grados entre la cremallera y el eslabón. Dice, como se indica en la figura 4.2 a continuación, aflojando el tornillo de ajuste y retirándolo del pivote, disminuye la lectura de la aguja a fin de calibrar el instrumento. Si al contrario, al alejarlo, ¿sí? La lectura de la aguja disminuye, alejándose de la corriente, entonces hay que aflojar el tornillo de ajuste y acercarlo, o sea, hacer lo contrario al pivote del mecanismo para corregir el error. Y bueno, aquí tienen ustedes subrayado el tornillo de ajuste, ¿verdad? Que se afloja y se mueve hacia el pivote o se retira del pivote para corregir esta lectura. Los demás elementos son los mismos que por ahí mostramos, y en la parte, la figura 4.11 la tenemos repetida para ver el error de amplitud o rango. Vamos a ver la de calibración de linealidad, que es la 4.3 a continuación, la estamos repitiendo. El ajuste de linealidad, sin afectar los puntos extremos de la lectura, no los va a afectar, porque ahí coinciden, como se puede ver, cambia la forma de la curva que describe el instrumento, en la cual se tiene un aumento o disminución de dicha lectura en la mitad de la escala. Vean la figura 3 de la gráfica 3 de la figura 4. Para corregir este error se desmonta la aguja para que no vaya a topar ahí, y se aflojan los tornillos de la base ranurada del mecanismo. Se gira entonces si se gira en un sentido, la lectura aumenta; si se gira en sentido contrario, la lectura disminuye, con lo cual se corrige el error según se necesite. Esto se hace sin presión en el burdón. O sea, se quita la presión, se hace el ajuste, se vuelve a poner la aguja y se le vuelve a meter presión y a ver cómo está. Y si no, se vuelve a presionar, se vuelve a quitar la aguja, se vuelve a hacer el ajuste, ya viendo qué resultados obtuvimos, hasta que se obtenga que las lecturas coinciden con la recta a 45 grados que se ve, ¿sí? Los ajustes de linealidad son raramente necesarios en el campo, cuando los sistemas han sido manejados con propiedad. Es necesario mencionar que los ajustes descritos no son de ninguna manera independientes. Es decir, es necesario, después de hacer cualesquiera de los tres ajustes, revisar cuidadosamente los otros dos y en todo caso proceder a reajustarlos. Este procedimiento de chequeo y rechequeo deberá continuarse hasta que se obtengan los resultados esperados y deseados. Y bueno, aquí tienen ustedes la forma que tiene el manómetro de tubo burdón. Está conectado sobre este conector en forma de cola de cochino, que sirve para absorber vibraciones, y además tiene un estrangulador, ¿verdad?, el cual evita las oscilaciones bruscas de presión que lo descalibrarían al manómetro, lo descalibrarían. Por lo tanto se le pone este estrangulador. Es un orificio pequeño que sirve para amortiguar las pulsaciones de presión.
Y bueno, aquí tienen ustedes desarmado el manómetro de Bourdon, no tiene el mecanismo de engrane, nada más se ve bueno, dice sello contra polvo. 1 es el sello contra polvo que va en la parte de abajo de la rosca. 2, las conexiones a los manómetros son de 1/4 o media pulgada de diámetro. El 3 es el cuerpo del manómetro, sí, el cuerpo del manómetro, que bueno, se borró ahí, pero es el número que está medio borrado, sí. La 4 es la carátula plana con divisiones y numerada. La carátula normalmente es metálica en estos casos. 5 es un cristal de protección de la aguja o puntero para que no le entre la suciedad también. El 6 es el puntero o aguja. La 7 es la tapa roscada, ¿sí? Para sellar todo esto, que no le entre suciedad, polvo. La 8, cubierta protectora roscada, ¿sí? La 8, cubierta protectora roscada, la parte trasera. El 9 es el tubo Bourdon y el 10 es la placa ranurada para la calibración de linealidad. Gracias.